Bienvenido al canal. En este vídeo vamos a cambiar el mecanismo alzacristal de un Toyota RAV4 de la puerta del conductor. Así que vamos allá. Lo primero, pues como siempre, sacar las molduras con una herramienta que sea de teflón, plástico, para no rayar el tapizado. Es bastante incómodo de sacar la botonera porque los japoneses han cogido el tapizado de la puerta solo con 3 tornillos, haciendo que tanto la botonera como la otra moldura se sujeten unas con otras, con lo cual paciencia al sacar la botonera porque se parte. El enchufe trae una traba de seguridad que es desplazable hacia atrás para luego poder desenchufarlo. Con cuidadito, que todo esto es plástico y de nada que le pongamos algún tipo de metal lo marcamos, así que con paciencia. Cafecito, ¿por qué no? Sacamos la moldura que va detrás de la manecilla de la puerta, donde tenemos los 3 tornillos, o mejor dicho, los únicos 3 tornillos que sujetan el tapizado a la puerta. Igualito que Renault y que Volkswagen. Quitamos estos 3 tornillos, que encima son puntas Phillips de toda la vida, o para destornillador de estría. Nada de Tor 25 raros ni bihexagonales. Y justo debajo del altavoz hay una ranura por donde vamos a introducir la herramienta y tirar del tapizado hacia afuera y luego hacia arriba. Para poder tirar de él hacia arriba hay que quitar la moldurita pequeñita, que es un triángulo que va en el paral A de la puerta. Quitamos la moldura, que en este caso no se ve, es esta. Ponemos un ladito. Y sorprendentemente ya tenemos el tapizado fuera. La manecilla de la puerta se saca del tapizado y nos quedan por aquí colgando. Retiramos el tapizado para tener acceso al alzacristal y lo primero es desenchufar un cable que nos va a estorbar para sacar el aislante, que es el de la cerradura de la puerta. Con un cúter, una cuchilla, un exacto, vamos cortando el pegamento para no hacer un desastre. Cosa que por pereza dejé de cortarlo en la parte de abajo y ya veréis lo que pasa cuando tiro el plástico. Pues esto recomiendo cortarlo del todo con cuidadito y ponerlo aparte para que no nos moleste. El pegamento este es una pesadilla. Y sorpresa, nos encontramos uno de los rieles o raíles del alzacristal suelto. Y el cristal como tal está suelto del mecanismo. Con lo cual aquí ha ocurrido algo raro. Luego me enteré que es una avería muy común de este modelo de Toyota porque los anclajes del cristal hacia el mecanismo son plásticos y con el tiempo el calor y el maltrato se van partiendo. Desenchufamos el motor eléctrico del alzacristal, volvemos a rodar a un lado el plástico este que es una pesadilla y soltamos los 4 tornillos que cogen el mecanismo como tal. Muy apretados estaban estos tornillos. Los quitamos todos menos el último que estaba aflojando para que no se nos caiga. Ahora metemos la mano por dentro de la puerta y con cuidadito tenemos ya suelto nuestro mecanismo del alzacristal. Ojo que en este caso lo he hecho con el cristal abajo por despiste y lo ideal es tener el cristal arriba para evitar de que cualquier golpe pueda romper el cristal. Buscarle la vuelta para poderlo sacar por este orificio de la puerta y voilà, aquí lo tenemos. Y podemos ver que está doblado y suelto completamente del cristal. No hemos aflojado ningún tornillo que lo haya desconectado del cristal, con lo cual esto se ha partido y se ha doblado porque el propietario intentó subirlo, se atascó en el cristal y de milagro que no partió el cristal. Bueno, a lo nuestro. Quitamos la parte eléctrica del mecanismo como tal, que es el motor que está en perfecto estado, porque hemos adquirido únicamente el mecanismo. El motor, como está bueno, pues no es necesario cambiarlo. Si os preguntáis si este alzacristal, el mecanismo, lo podemos volver a posicionar, podemos enderezarlo, quitarle los dobleces, sí, se puede y se puede instalar. Pero ¿qué pasa? Que nunca va a quedar igual. Tendremos el cliente en 15 días en el taller diciendo que el alzacristal sube con dificultad, que se tuerce, que se sale de las guías. Bueno, nos vamos a la mesa y aquí lo que vamos a hacer es posicionar nuevamente nuestro motor eléctrico con el mecanismo alzacristal nuevo.
Importante que el eje del motor quede alineado con el mecanismo, porque si queda torcido se tranca la cremallera. Tornillitos muy chiquititos que están bastante apretados. Y ahí tenemos, son solamente 3. Repasamos un poquito de apriete. Y en orden inverso, pues alza cristal para adentro con cuidadito. Recomiendo subir el cristal y dejarlo arriba sujetado con algo y no hacerlo como lo estoy haciendo yo, ya que por prisas dejé el cristal abajo y cualquier despiste lo puedo partir. Posicionamos en la puerta y ponemos los tornillitos para sujetarlo sin apretarlos de momento. Bien, ya tenemos el alzacristal más o menos sujeto y ahora vamos a posicionar los raíles o rieles que quedan del otro lado, el otro brazo, que es el que sirve de pivote para que el cristal suba derecho. No me preguntes cómo, pero he perdido 2 tornillos. Mira que soy maniático cuando desarmo las cosas, pero perdí 2 tornillos. Así que si ven los tornillos de distintos colores es porque tuve que buscar por el taller y ponerle otro. No los encontré nunca. Misterios de la mecánica. Bien, subimos el cristal para tratar de posicionar los anclajes del cristal con el mecanismo. Y para ello lo que hacemos es subir el cristal que está desencajado completamente de sus guías, encajarlo en sus guías y ahora le damos hacia abajo al mecanismo para posicionarlo en 2 orificios que tiene la puerta que nos puede servir para apretar los tornillos. Conectamos el motor eléctrico y conectamos la botonera. Prestad atención a cómo enchufáis la botonera porque es medio raro este enchufe. Bien, vamos a bajar con cuidadito el mecanismo y si meten la mano como yo, mucho cuidado con el control del botón porque si os pilláis la mano con este alzacristal lo van a pasar más o menos mal. Bien, tenemos de un lado y del otro acceso a los tornillos del cristal, con lo cual llevamos el cristal hacia el mecanismo del alzacristal. Y atentos a esto porque los tornillos van desde la parte de afuera de la puerta hacia adentro. Es decir, la cabeza del tornillo queda de cara a la chapa exterior de la puerta. Con lo cual, paciencia para poder enroscarlo. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que las orejitas, por decirlo de alguna manera, que lleva el cristal son plásticas y se han partido. Entonces le hemos puesto unas arandelas, hemos reparado las orejitas de anclaje. ¿Y qué pasa? Que no se puede apretar mucho porque volvemos a partirlo y si lo dejamos flojo pues se desencaja. Así que tener un poquito de tacto al ajustarlo y sin problema. Tanto de un lado como del otro. Este pues es bastante más incómodo porque hay menos espacio. Y ahora probamos cómo sube el cristal. Teniéndolo arriba, pues apretamos los tornillos del mecanismo. Bien, apretamos todo y probamos a ver cómo va esto. Y vemos que va fatal. No solo presenta dificultad para subir, sino que cuando llega arriba a tope, se baja unos 2 centímetros solo. Con lo cual hay que pensar, hay que evaluar a ver qué está ocurriendo aquí. Bien, recordemos que estos vehículos suelen llevar una programación en la carrera del alzacristal. Entonces, para no seguir forzando el mecanismo, lo primero que vamos a hacer es lubricar las guías por donde sube el cristal. ¿Con qué lo lubricamos? Con un producto de WD-40 que es específico a base de teflón y no deja residuos. Es decir, una vez que aplicamos el lubricante, se evapora. No se le ocurre echarle aceite a esto. Subimos otra vez, vemos que va mejor, pero se sigue bajando al final. Entonces lo subimos de a poquito y sostenemos el botón tirando hacia arriba en la posición de subir el cristal unos 10 segundos. Vemos que el lubricante hace efecto, que sube y baja mejor y que ya ahora llega arriba y no se baja. Bien, pues ahora, como ya saben aquí en el canal, pues a limpiar todo, aunque no se vea, y vamos a posicionar nuevamente el plástico.
Este plástico me ha pasado muchas veces de desmontar un tapizado y ver que por alguna razón se lo han quitado. Esto no se debe quitar porque aparte de proteger de los elementos el mecanismo del sacristal, también es un excelente aislante acústico. Recomiendo al 100% trabajar esto con guantes y luego tirar los guantes, porque si no, todo lo que toques luego con esos guantes le vas a dejar un pegoste negro. Bueno, vamos con el tapizado. Posicionamos el enchufe de la botonera, aunque ya les digo que se puede pescar por dentro, no hay problema. Importante aquí la manecilla, que estoy tratando de ponerla en la parte de afuera y va una parte por dentro y una parte por fuera. Es decir, entre el tapizado y la puerta va una parte de la manecilla. Pues posicionamos que todos los clips estén más o menos en su sitio, desde arriba hacia abajo. Verificamos que las grapas estén orientadas en los orificios y suministramos grasa italiana. Ponemos los únicos 3 tornillos que lleva el tapizado. Siempre me gusta poner primero el central, luego ponemos el de arriba y ahora ponemos el que va detrás de la manecilla de apertura. Le ponemos su embellecedor y atención, para poner la botonera, armaros de paciencia porque la botonera encaja pero que muy ajustada. Primero hay que encajarla de la parte de atrás y luego de la parte delantera. Pero ya os digo que paciencia, que se ve muy fácil en el vídeo, pero costó bastante más de lo que se ve ahí. Ponemos la moldura que falta del tirador de la puerta y no se nos puede olvidar la superior del paral de la puerta, que es el triangulito que faltaba. Bien, en este caso, como se han quedado muchas piezas manchadas con el pegoste ese que tenía dentro negro, pues con un poquito de limpiafrenos y un trapo limpio quito los restos que pueden haber quedado. Y ahora, pues para darle un plus a nuestro trabajo, como siempre, le mandamos un producto limpiador de tapicería. En este caso, Shine and Go de Motul, pero ya digo que pueden poner el que tengan a mano, el que más les guste. Gracias por estar allí y no olvidéis suscribiros al canal. No solo me funciona el alzacristal, sino que me han dejado el tapizado pepita.